En el vasto paisaje de la historia humana, hay relatos que trascienden el tiempo, desafiando nuestra comprensión y despertando preguntas profundas sobre la fe y la obediencia. Entre estos relatos, uno destaca como un faro de sacrificio y devoción, el sacrificio de Abraham. Hoy nos aventuramos en esta antigua historia, explorando sus detalles más profundos y las lecciones que aún resuenan en el corazón de la humanidad. Hace milenios, en una época donde la comunicación divina era más directa y los desafíos de la fe eran tan palpables como las estrellas en el cielo nocturno, vivía un hombre llamado Abraham. Este hombre, conocido como el padre de muchas naciones, recibió un mandato divino que lo puso a prueba de una manera inimaginable. Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo Isaac como una ofrenda en el monte Moria. La voz resonó en la quietud de la noche, y Abraham respondió con prontitud: «Aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo a quien amas, Isaac, y ve a la región de Moria. Ofrece allí en holocausto a tu hijo en uno de los montes que yo te diré». Con el corazón lleno de angustia pero firme en su fe, Abraham se preparó para cumplir con el mandato divino. Al amanecer del día siguiente, preparó el asno, cortó leña para el sacrificio y se puso en camino con su hijo Isaac. Durante el viaje, la mente de Abraham estaba llena de turbulencias, pero su fe permanecía inquebrantable. A medida que avanzaban, Isaac, confundido por la falta de un cordero para el sacrificio, preguntó a su padre sobre esta omisión. «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío», respondió Abraham, sin revelar la verdadera naturaleza del sacrificio. Después de 3 días de viaje, llegaron al monte Moria. Abraham construyó un altar, dispuso la leña y ató a su hijo Isaac, colocándolo sobre el altar. Con el cuchillo en alto, estaba a punto de obedecer el mandato divino cuando un ángel del Señor lo detuvo. «Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado entre los arbustos. Lo sacrificó en lugar de su hijo Isaac, cumpliendo así con el mandato divino. La historia del sacrificio de Abraham es mucho más que un relato antiguo. Es una meditación sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. En este relato, vemos a un hombre que enfrenta una prueba extraordinaria: sacrificar lo más preciado para él, su hijo, en obediencia a la voluntad de Dios. La historia nos lleva a cuestionar qué significa realmente tener fe y confiar en lo divino incluso cuando los caminos parecen oscuros e incomprensibles. La angustia interna de Abraham durante su viaje hacia el monte Moria es palpable. ¿Cómo podría un hombre enfrentarse a semejante prueba? ¿Cómo podría reconciliar el amor por su hijo con la orden de Dios? Estas son preguntas que nos desafían a reflexionar sobre la naturaleza misma de nuestra relación con lo divino. La respuesta de Abraham a la pregunta de Isaac sobre el cordero para el sacrificio revela su profunda fe en la providencia divina. Aunque enfrentaba una situación aparentemente imposible, Abraham confiaba en que Dios proveería de alguna manera. Esta confianza inquebrantable en lo divino es una lección que resuena a través de las edades, recordándonos que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar esperanza en la fe. Cuando Abraham estaba a punto de obedecer el mandato de sacrificar a su hijo, un ángel del Señor intervino, deteniendo su mano. Esta intervención divina nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza del sacrificio y la misericordia. ¿Por qué Dios permitió que Abraham llegara tan lejos en su prueba antes de intervenir? ¿Qué significa realmente estar dispuesto a sacrificar por lo divino? La provisión del carnero como sustituto para Isaac nos lleva a reflexionar sobre el concepto de sacrificio expiatorio y redentor. En lugar de sacrificar a su hijo, Abraham sacrificó al carnero, cumpliendo así con la voluntad de Dios. Esta sustitución prefigura el sacrificio final y supremo de Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado de la humanidad. Es un recordatorio de la gracia divina y el amor incondicional que nos rodea. En última instancia, el sacrificio de Abraham nos desafía a examinar nuestra propia fe y obediencia. ¿Estamos dispuestos a obedecer incluso cuando los mandatos de Dios parecen irrazonables o difíciles de entender? ¿Confiamos en la providencia divina incluso en medio de las pruebas más desgarradoras? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe enfrentar en nuestro viaje espiritual.
La historia del sacrificio de Abraham nos recuerda que la fe verdadera no es solo una cuestión de creencia intelectual, sino un compromiso profundo con lo divino que se manifiesta en acciones concretas.